Ya. En la hipoacusia neurosensorial en adultos, las etiologías van a ser diferentes con respecto a la de los niños. Entonces, las vamos a clasificar en los traumas acústicos, en la presbiacusia y en las lesiones del hueso temporal. Entonces, comenzamos con el traumatismo acústico, y un nombre mejor dado es el daño coclear por sobreestimulación acústica. Este va a ser tanto como agudo como crónico y se va a caracterizar por un daño debido a un trauma acústico, ya sea por la misma onda o por la misma intensidad del sonido en sí. Entonces, comenzando por el agudo, tenemos las causas más importantes van a ser las explosiones, en el cual va a haber una presión de la explosión que va a dañar la parte conductiva, y además el mismo sonido como tal va a dañar al órgano de Corti. En específico, incluso hasta ondas de más de 180 decibeles pueden destruir el órgano de Corti. Dentro de esto vamos a tener las profesiones más implicadas son aquellos que trabajan en la minería, los explosivos que usan, los mismos militares, los cazadores que usan sus rifles. Y la característica de esto, como vemos que el rifle lo tienen en general en un solo oído, aquí va a ser una hipoacusia unilateral. Sin embargo, los que trabajan en explosivos puede llegar a ser bilateral. Además, la clínica va a estar asociado con los acúfenos y la otalgia. Al ser un cuadro agudo, por un periodo de unos pocos minutos, el paciente presenta la hipoacusia, pero después de poco tiempo se llega a recuperar en el caso de que no haya habido un daño que haya destruido las células ciliadas o cualquier parte del órgano de Corti. Dentro del tratamiento, el tratamiento no se ha probado en estudios clínicos como tal, pero se ha visto que la dexametasona puede reducir el edema causado por el trauma. También se ha aplicado la oxigenoterapia hiperbárica y las prostaglandinas como vasodilatadores en el oído interno. Y siempre la prevención de esto es usar los protectores auditivos. Dentro del traumatismo acústico crónico, la fisiopatología va a ser similar, pero las lesiones van a ser repetidas. Dentro de estas lesiones que van a ser repetidas, existe un límite de 80 decibeles, según la mayoría de los autores. Cuando pasa esto, ya comienza a hacer un proceso que causa daño. Entonces, cuando se encuentra más de 80 decibeles ruidos de forma repetitiva, estos van a causar daño a lo largo del tiempo, que al principio puede ser que la hipoacusia sea reversible, pero con el tiempo ya va a ser irreversible. Dentro de la etiopatogenia tenemos a personas que genéticamente son susceptibles, aquellos que tienen una cirugía otológica previa. También depende del tiempo de exposición, lo que es mayor a 80 decibeles, la frecuencia y el ritmo de las exposiciones y el ambiente, ¿no?, en donde ellos trabajan. Dentro de la fisiopatología, como dijimos, estos van a causar daños repetitivos a las ondas ciliadas externas, y con el tiempo, si es que las células ciliadas. Las células ciliadas externas, y con el tiempo o con sonidos con intensidades mucho más fuertes pueden dañar las células ciliadas internas. Y recordemos que estas células ciliadas no tienen capacidad de regeneración. Entonces, una vez que se pierden en una parte específica de la cóclea, de una de las frecuencias, ya no se puede recuperar más. También estos daños van a causar lo que son toxicidad por radicales libres y también toxicidad por neurotransmisores como el glutamato. Dentro de los antecedentes y la clínica vamos a tener los trabajadores expuestos a sonidos fuertes de forma repetitiva, como los trabajadores de maquinaria pesada y los que trabajan en la aeronáutica.
Los pacientes van a presentar una hipoacusia neurosensorial bilateral de forma progresiva, van a presentarse irritables muchas veces, va a estar asociado a los acúfenos y la capacidad de entender las palabras de los demás en las conversaciones se puede ver afectada. Dentro de esto existen cuatro grados de lesión, en el cual tenemos que en el primer grado se van a afectar hasta que lleguemos a las frecuencias de 4000 Hz y a este nivel de los 30 decibeles. Ya en el grado 2, esto va a bajar hasta los 1000 Hz y va a seguir bajando hasta los 50 decibeles. Lo mismo en el 3, ya se encuentran en los 500 Hz, en el nivel 4 ya a los 250 Hz. Entonces, de acuerdo a estos grados, se va a instaurar la conducta con estas personas. Dentro del tratamiento, como es algo crónico, no existen muchos tratamientos que se puedan usar de forma crónica. Muchas veces se recomiendan los corticoides en los episodios aislados y de forma crónica como antioxidantes puede recomendarse la acetilcisteína y el ácido ascórbico. También se ha visto la caroverina, que es un antagonista de los receptores de glutamato, ayuda con la toxicidad del glutamato. Dentro de la prevención, muy importante, los protectores auditivos que existen de las diferentes formas y el descanso entre los trabajadores que no pueden, tienen que descansar bajo ciertos intervalos de tiempo para que no exista un daño permanente. Por ejemplo, los protectores auditivos pueden proteger, digamos, unos 20 decibeles y si estás expuesto en un ambiente de 90 decibeles, esto se baja hasta 70. Entonces estás por debajo de 80, que es el límite donde ya causa daño y esto suele ser beneficioso. Dentro del tratamiento también se ha visto que en el grado 1, cuando existe este grado, los mismos trabajadores deben ser, podría considerarse retirarse del área o mejor reforzar las protecciones acústicas. En el grado 2 se recomienda que ya trabajen en otra parte donde vea menos decibeles de exposición. En el grado 3 y en el grado 4 ya se recomienda que el paciente se retire del mismo trabajo, que muchas veces esto no es posible y los trabajadores continúan trabajando sin ser diagnosticados o si son diagnosticados siguen trabajando hasta que ya llegan a las etapas finales. Luego tenemos a la presbiacusia que va a ser la pérdida de la audición relacionada con la edad. Dentro de la epidemiología se ha visto que el 40% de los mayores de 65 años tienen un cierto grado de presbiacusia. Dentro de la clasificación, se ha visto que existen daños a diferentes niveles del órgano de Corti o también del sistema de conducción, pero estamos en la hipoacusia neurosensorial. Entonces, cuando existe una presbiacusia sensorial, existe una degeneración de las células ciliadas externas. Estas van a perder sus estereocilios debido a la constante y esto también se ha asociado y existe una polémica con la exposición al ruido. No se puede distinguir si la presbiacusia es resultado de la exposición constante al ruido, si es que los dos van de la mano o es que van por separado. Luego tenemos la presbiacusia neural en la cual se afecta el ganglio espiral. Luego tenemos la presbiacusia metabólica o estrial en la cual se afecta la estría vascular. La presbiacusia conductiva coclear o mecánica en la cual se afecta la membrana basilar y la presbiacusia mixta que puede ser una combinación de estas, todas del oído interno. Luego también tenemos la presbiacusia a nivel central que pueden afectarse en cualquiera de las partes centrales de las vías auditivas. Y por último, la presbiacusia conductiva, donde ya hay una anomalía en el sistema de conducción. Dentro de la etiopatogenia también se ha visto personas que son genéticamente susceptibles. Recordemos que las células ciliadas, tanto internas como externas, no se regeneran. Una vez que se pierden,
entonces comienza a aparecer la hipoacusia como tal. Los factores ambientales relacionados han sido la exposición al ruido, la isquemia del oído interno, también los factores metabólicos. Puede haber una sobreestimulación por el ruido, como lo dijimos antes. Y también hay enfermedades asociadas que se han asociado de forma parcial, no tan concluyente como ser la hipertensión, la obesidad, la hipercolesterolemia, la diabetes mellitus y los trastornos autoinmunes. Dentro de la clínica vamos a tener que va a ser en la mayoría 70-80% una hipoacusia bilateral. En casos raros puede presentarse unilateral, donde nos obliga a hacer un diagnóstico diferencial más exhaustivo. Puede asociarse a los tinnitus o acúfenos, y algo afectado más que en todos los demás tipos de hipoacusias es el tema de la comunicación, de las palabras, de la comunicación con las demás personas. Porque discriminación de palabra. Ya, sigue, Saúl. entonces, ellos pueden decirte que sí escuchan, pero no entienden. Dentro del diagnóstico tenemos el examen físico, que generalmente la membrana del tímpano puede ser normal o puede estar opacificada, que no está relacionada con la presbicusia, sino con la edad. La audiometría puede darnos diferentes patrones de las lesiones, ya sea de una presbicusia sensorial, de una presbicusia neural, de una metabólica o estrial, o de una conductiva coclear. Entonces, pero lo más importante en el diagnóstico de estos pacientes es la logoaudiometría, para ver su capacidad de discriminación de las palabras, y esto nos va a guiar con la terapéutica. Dentro del tratamiento es importante reforzar la comunicación con los pacientes. Se tiene que explicar sobre la misma patología. Pueden usarse diferentes prótesis auditivas, los audífonos como tal, los amplificadores de sonidos de los dispositivos que ellos tengan. También puede usarse el entrenamiento de la lectura labial, y los implantes cocleares, muy importante en el caso de la logoaudiometría, cuando en el oído más afectado y en el menos afectado existe el nivel que uno escucha es del 50 o al 60% respectivamente. Luego tenemos como última causa las fracturas del hueso temporal, que se van a ver a traumatismos cráneoencefálicos. Estos van a ser dados generalmente por choques automovilísticos o por golpes directos, y solo en un 10% se va a ver una lesión visible de perforación como tal, y en un 90% solo van a poder ser encontrado con la clínica y las formas de imagen. Los dos tipos más comunes son la fractura longitudinal y la fractura transversal. En la fractura longitudinal vamos a tener que esta fractura se va a dar de forma externa en la parte del temporal. Va a recurrir paralelo al Ya, te voy a cortar un poquito, Raúl, pero muchos de tus compañeros no están, no los veo. Hay sus fotos, hay lo que sea. Mirko no aparece, solamente desde que ha aparecido, ahora recién. Si no se van a hacer presentes, no van a estar ahí, yo lo tomo en cuenta como ausencia. Si van a ponerme ahí sin su presencia, es ausencia, por favor. Ya, sigue Raúl. Sigue Raúl. Muy bien, doctora. Como vemos en la fractura longitudinal, esta va a ser longitudinal o paralela al peñasco. Va a entrar desde la parte externa del hueso temporal, va a pasar por el techo del conducto auditivo externo, puede llegar a perforar la membrana
timpánica y muy pocas veces puede alcanzar la articulación temporomandibular. Y de forma muy rara puede llegar a dañar lo que es el oído interno o sus partes. Entonces, si va a dañar más que todo el sistema de conducción, en la clínica generalmente va a haber una hipoacusia de conducción y además puede dañar en un 20% de los casos al nervio facial causando parálisis facial y en muy poco porcentaje puede haber otolicorrea. Aquí vemos, por ejemplo, la perforación del tímpano, la otorrea y la parálisis facial. En la transversal. Otorragia. No hay otorrea porque no hay infección. Sí. Otorragia. Otorragia. Ya. Bueno, en la transversal vamos a tener que es transversal al conducto, perdón, al peñasco en la parte del conducto, Auditivo en la parte interno. del oído interno, ¿no? Ya. Entonces, como se encuentra en esta parte, va a dañar la parte de la audición, la parte vestibular y del equilibrio. Entonces, también puede dañar lo que es el conducto auditivo interno donde pasa el nervio vestibulocóclea y el nervio facial, causando parálisis facial y una hipoacusia neurosensorial. Dentro de la clínica vamos a tener, además de esto, la otorragia, puede haber los tinitos, las parálisis facial como tal, el vértigo y el nistagmo que se va a orientar hacia el lado afectado. Dentro del tratamiento vamos a tener primeramente la limpieza aséptica de estas lesiones para reducir la inflamación. Primero, Raúl, tendrías que, para hacer el diagnóstico primero, ¿no? El diagnóstico haces con la imagenología, siempre, ¿no? Siempre. Sí. Con una tomografía. Ya, sigue tratamiento. Con el tratamiento tenemos la limpieza aséptica del conducto auditivo externo hasta el tímpano y además se puede dar en el tema de la parálisis facial los corticoides, siempre y cuando esta sea una parálisis facial parcial, porque quiere decir que ha habido daño del nervio, pero no es que se ha roto como tal. Sin embargo, si hay una parálisis facial completa, vamos a suponer que el nervio facial se ha seccionado, entonces tiene que hacerse la neurografía correspondiente. Y también como tratamiento sintomático los antivertiginosos, ¿no? Y como con las complicaciones, la parálisis facial y puede haber una fístula con líquido cefalorraquídeo que puede causar una fuga, ¿no? Y esto ya se va a pasar con el tiempo en unas cuantas semanas. Eso sería todo, doctora. Muchas gracias. Muy bien, Raúl. Lo has dado muy bien. La verdad que has dado todo, has aplicado todo. La única cosa que tal vez un poquito te faltaba en el trauma acústico, hay un trauma acústico, sí lo has dicho, agudo y un trauma acústico crónico, ¿no ve? Sí. Trauma acústico agudo y trauma acústico crónico. Entonces, generalmente en el trauma acústico agudo puede ser un petardo, una explosión de dinamita, ¿no ve? Ese es más, o sea, y en ese caso a veces incluso hay otorragia, puede haber otorragia y perforación de la membrana timpánica, pero lo has dicho. Bien, Andrés. Ahora, ¿será que está bien ya, Cintia, por lo menos para dar uno de los temas, otitis media crónica? Sí, doctora, creo que sí. Ya, entonces entraremos y daremos por lo menos otitis media crónica porque después tengo una reunión. ¿Me puedes habilitar, Raúl, por favor? Sí, ya está. Ya está. Ya, gracias. Ahora sí se puede ver, ¿no? La pantalla. Sí, sí. Se escucha todo bien. Ya. Muy bien, voy a hablar de la otitis media crónica. Para empezar,
Es una infección en el oído medio, a nivel del oído medio, que va a producir un proceso inflamatorio, el cual va a afectar lo que son el complejo mucoperióstico de la estructura del oído medio. Y aquí tenemos lo que es la trompa de Eustaquio, la cavidad timpánica. Y la otitis media crónica va a tener un inicio insidioso con un curso lento y que tiene una tendencia a la persistencia y deja secuelas que son irreversibles. Para que sea crónico tiene la característica que tiene que ser de un tiempo más de 3 meses de evolución. Bien, lo vamos a clasificar en una otitis media crónica simple, benigna o supurativa, y en una otitis media crónica colesteatomatosa. ¿Ya? En el primer grupo, dependiendo de la integridad de la membrana timpánica, esta va a ser con perforación central, con perforación marginal y con un tímpano intacto. ¿Ya? Con perforación central, esta, dependiendo de la fase evolutiva en la que se encuentre, puede ser simple, en la cual va a haber la presencia de una perforación central, a nivel central, y además van a haber lesiones también inflamatorias de la mucosa o tejido de granulación, ¿no? Algo característico de esta es que no va a haber una alteración en la integridad de lo que es la cadena osicular. En el otro es la otitis media crónica con osteitis, en la cual, debido al proceso inflamatorio, va a haber una mayor lesión, que va a llevar a lesiones necróticas y también a áreas o a zonas hipertróficas polipoideas, ¿no? También tenemos la marginal, en la cual va a haber una perforación marginal, va a haber la presencia va a haber la presencia de epitelio escamoso en el oído medio, y también se lo denomina como otitis media crónica maligna o colesteatomatosa, porque esta va a tiene una alta posibilidad de desarrollar un colesteatoma en el oído medio, ¿no? Luego tenemos con tímpano intacto, en la cual puede ser una otitis serosa crónica y una otitis media crónica adhesiva, en la cual va a haber una tendencia a la fibrosis y a la adherencia timpánica. En la otra clasificación, bueno, después voy a hablar de la colesteatomatosa, bueno, que esta se va a deber a dos causas, ¿no? Una adquirida y una congénita, y va a haber una formación de una placa o de una masa concéntrica a nivel de la caja timpánica. Esto debido a un aumento de lo que es de la queratina, que va a producir a la vez una destrucción del tejido óseo, también va a producir una hipoacusia y otorrea también puede producir. En cuanto a la etiología, la otitis media crónica está principalmente producida por bacterias gram negativas aerobias. Entre estas, el principal es la Pseudomonas aeruginosa. Luego también están por las Proteus y por la Escherichia coli. También participan las bacterias gram positivas aerobias, que está aquí el Staphylococcus aureus, ¿ya? También hay participación de los microorganismos anaeróbicos, pero esta es con menor frecuencia en las supurativas, ¿no? En las simples supurativas, y se puede encontrar con mayor frecuencia en las colesteatomatosas. En estas, las principales, las más frecuentes, son la Prebotella y el Bacteroide fragilitis, ¿no? De todas estas que he mencionado, el primer lugar es la Pseudomonas aeruginosa, le sigue el Staphylococcus aureus. Sin embargo, el 40% de las infecciones no son por una única bacteria, son polimicrobianas. Bueno, a diferencia de lo que ocurre en la otitis media aguda, o sea, algo que lo diferencia de esa es que en la otitis media crónica, el proceso inflamatorio, la infección bacteriana se va a producir desde lo que es el conducto auditivo externo, y va a ir al oído medio a través de la perforación timpánica.
Esto es diferente en lo que es y nos va a ayudar a diferenciar en la otitis media aguda de que en esta los microorganismos con mayor frecuencia están ubicados en el anillo de Waldeyer, ¿no? Y van a producir la infección por vía ascendente a través de la trompa de Eustaquio. Los microorganismos, el Staphylococcus aureus y la Pseudomonas aeruginosa forman parte, colonizan el oído externo, y hay ciertos factores que van a favorecer a que se produzca la infección, ¿no? Entonces tenemos los defectos de la trompa de Eustaquio, también alteraciones en la mucosa rinofaringea, también las infecciones virales van a alterar también la función ciliar, y esto va a favorecer a la adherencia bacteriana y el crecimiento de ellas, ¿no? La clínica va a estar presente en lo que es la otorrea. En la otorrea supurativa, la diferencia que va a tener con la otorrea producida en la otitis media aguda es que esta no va a presentar otalgia, no va a haber dolor y tampoco va a haber fiebre. Eso es una diferencia con la otorrea de la otitis aguda. También va a haber y esta es una de las... Cintia, hay una otitis media crónica sin supuración. El paciente dice, me supuraba, pero ahora no me está supurando. Ves a la otoscopía y está perforado, pero no tiene supuración. ¿Ya? Para aclarar un poquito. Sigue, Cintia. Sigue. Este es un signo frecuente, la otorrea, en la cual, en las fases iniciales esta es serosa, ¿no? Y en las fases ya avanzadas es mucoprolenta y fétida, ¿no? Luego tenemos la hipoacusia. En la hipoacusia esta va a haber una pérdida o una disminución de la capacidad auditiva, y esta va a ser bastante variable, ¿no? Va a depender del tamaño de la perforación del tímpano y también de la integridad de la pérdida auditiva es, Cintia, ¿qué tipo de pérdida auditiva es? Esta nos va a producir una hipoacusia conductual. Ya, sí. ¿No? Y como decía, va a depender de la integridad de la membrana, del tamaño de la perforación de la membrana, y también de la integridad de la cadena osicular. Bueno, hay ciertos síntomas de alarma. Entre esas tenemos una cefalea intensa, también tenemos la otorragia, el vértigo, que es la sensación de que nosotros estamos girando alrededor de nuestro medio, o el medio gira alrededor de nosotros, también la otalgia y también la parálisis facial. Para el diagnóstico nos vamos a ayudar en una historia clínica. También nos va a ser útil la otoscopía, en la cual vamos a poder evidenciar, ¿no?, la presencia o no de perforación, ya sea marginal, central, o si la membrana timpánica está intacta. También nos va a ayudar para poder encontrar lo que es la otorrea en el conducto auditivo externo, y poder ver sus características, ¿no? Si este va a ser seroso o si va a ser un mucoprolento, fétido. En este caso tiene un color amarillo verdoso, y también es espesa debido al contenido abundante que tiene de los leucocitos y también de los componentes bacterianos. También nos va a ayudar, o sea, podemos observar en la mucosa del oído medio un edema, ¿no? Un edema con granulaciones, y también bridas cicatriciales y también adherencias se pueden observar. Y también vamos a poder observar la integridad de la cadena osicular con la otoscopía. Otro método es la audiometría, ¿no?, en el cual vamos a evidenciar lo que mencionaba, la hipoacusia conductual. También la tomografía axial computarizada es de utilidad, en donde podemos observar, ¿no?, que el oído medio va a estar ocupado por el tejido de granulación, y el cultivo también, que nos va a ayudar a hacer el diagnóstico etiológico. Y para esto es importante también hacer un buen manejo de la muestra para que no se contamine con la flora presente en el conducto auditivo externo. Bien. Bueno, el tratamiento va a ser básicamente médico para la otorrea, y va a ser un tratamiento quirúrgico para las secuelas que nos produce la otitis media crónica, ¿no? Se va a dar en el paciente, el tratamiento va a consistir en la administración de una cefalosporina de tercera generación y quinolonas. Vamos a administrar en la cefixina a 8 miligramos kilogramo día, cada 12 horas, esto durante 7 a 10 días, y también el ciprofloxacino de 20 a 30 miligramos kilogramo día,
durante 12 horas también. También a esto se puede añadir también el metronidazol para llegar a cubrir las bacterias anaeróbicas, en la cual se da una dosificación de 30 a 40 miligramos kilogramo día, cada 8 horas. También durante 7 a 10 días. Cada 6. ¿Perdón? 6 es el cada 6 horas. Bueno, cuando hay una otitis media crónica reagudizada, se puede usar la gentamicina 0,3%, pero hay que tener, las gotas no se deben usar cuando hay una perforación timpánica, ¿no? Porque esto puede producir complicaciones. También en la otitis media crónica reagudizada. A ver, me estás diciendo cuando hay perforación no se debe utilizar. La otitis media crónica, la mayoría son perforadas. ¿No ve? Sí, doctora. Sigue. Entonces, en la otitis media crónica complicada, el tratamiento que se va a hacer es la cefacidina de 1 a 2 gramos cada 8 horas, más la clindamicina de 10 a 20 miligramos kilo peso cada 6 horas. Ahora vamos a pasar a hablar de las complicaciones extracraneales. Aquí tenemos lo que es la parálisis facial. Esta se va a producir por una erosión en el acueducto de Falopio, y cuando se encuentra, esto se va a producir por la compresión que va a generar los colesteatomas y también el tejido granulomatoso. Cuando se encuentra la parálisis facial, esta ya también es una indicación para iniciar una intervención quirúrgica lo más pronto posible. También tenemos la laberintitis, en la cual el paciente va a presentar un vértigo violento, un vértigo que es duradero, que puede ir de horas a días. Va a haber también un nistagmo hacia el oído sano. También va a tener una inestabilidad en el equilibrio y una pérdida de la audición. En esos pacientes el tratamiento que se puede dar o que se debe dar es la cefixima de 8 miligramos kilogramo día, cada 12 horas, y también la cinaricina cada 25 miligramos kilo peso cada 12 horas. También tenemos otra complicación. Cintia, ¿qué es la cinaracina? Es un bloqueante de los canales de calcio, doctor, a nivel del líquido perilinfático y endolinfático. Sí, está bien. Ya, sigue. Luego también tenemos la mastoiditis, ¿no? Que se va a producir un proceso inflamatorio, infeccioso en lo que es la apófisis mastoides o el hueso mastoideo. Y en el paciente va a presentar irritabilidad, también va a presentar otalgia, va a haber dolor, también va a presentar una otorrea, y en la mastitis el diagnóstico se le va a hacer a través de una tomografía axial computarizada, ¿no? Se debe dar también, se puede dar también ceftriaxona de 50 a 100 miligramos cada kilogramo cada 12 horas. Este es un tratamiento de urgencia, por lo tanto, tiene que hacerse la administración de este medicamento es endovenosa, por vía endovenosa. Todos los pacientes con complicaciones de otitis media crónica tienen que ser internados. Entonces, es mejor dar todo por vía endovenosa, la laberintitis, la parálisis facial, la mastoiditis, todo eso, Cintia. Ya, sigue. Bueno. Ahora hablando de las complicaciones intracraneales, aquí tenemos la meningitis, ¿no? Que es por una inflamación en la leptomeninges. En esta, el paciente va a venir o va a presentar un cuadro clínico, va a presentar principalmente
fiebre, cefalea intensa y rigidez en la nuca, irritabilidad, ¿no? Se debe hacer los signos de Kerning y la de Brusenki para poder ver si es positivo o negativo, ¿no? En cuanto a la rigidez de la nuca. El diagnóstico de la meningitis se va a hacer mediante la punción lumbar con un estudio de líquido cefalorraquídeo, y esto muestra la meningitis autógena va a mostrar menos de 1000 células por microlitro, con ausencia de microorganismos y con una glucosa normal, con valores de la glucosa normal. El tratamiento de la meningitis va a ser con una cefalosporina de tercera generación, que puede ser la ceftriaxona, y también se le va a administrar vancomicina en estos pacientes. ¿Otra cosa se le va a administrar aparte? Vancomicina. Ah, ya. Sí, ya, listo, está bien. También otra de las complicaciones que tenemos es el absceso, ¿no? El absceso cerebral. También está el absceso subdural y el absceso extradural. En el absceso cerebral va a haber generalmente, o sea, la sintomatología no es específica, ¿no? Puede presentar fiebre, va a presentar escalofríos, náuseas, irritabilidad. El diagnóstico definitivo del absceso cerebral y de todos los abscesos que he mencionado se va a hacer a través de la tomografía computarizada, en la cual vamos a observar en este caso una zona hipodensa, ¿no? Y el tratamiento de estos abscesos va a ser a través de va a ser un tratamiento quirúrgico mediante el drenaje del absceso. Con eso concluyo, doctora. Está bien. Has dado bien, te ha faltado algunas cositas, pero ha estado bien. Cintia. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran aclarar? Doctora, bueno, yo he leído que la laberintitis, la mayoría de los casos, o sea, nos producen secuelas o daños que son irreversibles, que en la mayoría de los casos. Y que entre estos es la areflexia laberíntica. O sea, que no... ¿Eso es cierto, doctora? La verdad es que la laberintitis es una complicación de una otitis media crónica, ¿no es cierto? Entonces, el paciente tiene que haber entrado la infección hacia la parte vestibular para que tenga el paciente vértigo, mareo, desequilibrio y todo eso, pero aparte tiene que ir acompañada de una otorrea, tiene que haber otorrea. Entonces, porque si no, hablaríamos de un síndrome vestibular que van a dar mañana. El síndrome vestibular no es con infección, o sea, otra es la patología del síndrome vestibular, pero el paciente también tiene mareo, vértigo, desequilibrio y todo eso. Entonces, hay que hacer la diferencia. La laberintitis, porque todo proceso con mareo dicen laberintitis, todo el mundo, y no es así. Tiene que haber infección para que tenga laberintitis. Y si no hay infección, es síndrome vestibular. Ahora, tú dices, es un proceso irreversible, no es tanto así. ¿Por qué? Porque se trata la parte infecciosa, se trata la parte vestibular y eso puede llegar a estar el paciente normal, ¿me entiendes? A veces es mucho más difícil hacer un tratamiento de un síndrome vestibular sin infección, con mareos y todo, es un poco más difícil, depende de la etiología. ¿Ya? ¿Está claro? Gracias, doctor. Sí, gracias, doctor. ¿Alguna cosa más? ¿Algo más, chicos? ¿Alguna aclaración? Si no hay nada, entonces nos vemos mañana. Mañana con Mirko y Asenat. ¿Ya? Entonces, que estén bien, estudien, chicos, y nos vemos mañana en la mañanita, ¿ya?
Está bien, doctora. Bien, doctora. Muchas gracias. Hasta luego, Sara. Que les vaya bien. Chao, chao, chao.